Continuando con el tema de procedimientos aduaneros, el objetivo a cumplir es dar a conocer las diversas conceptualizaciones de impuestos aduaneros y su clasificación. El subcontenido a desarrollar son los conceptos doctrinarios del impuesto aduanero, clasificación de los impuestos aduaneros, sujetos del derecho aduanero. Los trámites aduaneros estaban destinados a cumplir con un simple objetivo: lograr que el Estado absorbiese la mayor cantidad de divisas. Resultaban por tal motivo excesivamente tediosos y tardados. Desaduanar mercancías en menos de 15 días era una proeza. Siempre dentro del marco de estabilización de la moneda, el importador que deseaba adquirir divisas al precio oficial tenía que cumplir con ciertos requisitos que establecía el Banco Central de Nicaragua, quien era el que autorizaba las importaciones con divisas baratas. Se permitió, sin embargo, al importador realizar sus operaciones con divisas caras del mercado paralelo. En virtud de todas estas transformaciones, se decreta un acuerdo ministerial sobre exoneración a nicaragüenses repatriados, el cual ya es de conocimiento de ustedes por cuanto lo hemos abordado en sesiones pasadas. Dicho acuerdo ministerial es el número 26, aprobado el 23 de julio del año 1990 y publicado en el diario Barricada, edición número 3888 del 28 de julio de 1990, por el Ministerio de Finanzas de la República de Nicaragua. Dicho acuerdo se exoneraba del pago de los derechos arancelarios y demás impuestos de importación, del menaje de casa y de un vehículo automotor con grupo familiar a aquellos nicaragüenses que deseaban regresar al país, a radicarse en él y hayan estado residiendo en el exterior de manera comprobada al menos 6 meses anteriores al 25 de febrero de 1990 o bien 24 meses anteriores a su regreso definitivo. Dicho vehículo podía ser nuevo o usado y su valor aduanero no debería, en aquel entonces no debía de exceder de $19.500 americanos, entendiéndose por vehículo automotor los vehículos para el transporte particular de personas, por grupo familiar, aquel integrado por un jefe de familia, hijos y dependientes debidamente acreditados, por menaje de casa, el mobiliario de casa, aparatos para facilitar las labores domésticas y para la distracción de la familia en el hogar, vajillas y baterías de cocina, tapicerías, alfombras, ropa de camas y de baño, objetos que se cuelgan de los techos o paredes y los que se colocan sobre otros por razones prácticas, artísticas o efectivas, como retratos, floreros, ceniceros, almohadas, cojines y demás similares. Por valor aduanero, entiéndase, el precio normal de las mercancías conforme lo previsto en la legislación centroamericana sobre el valor aduanero de las mercancías y su reglamento. Para Ernesto S. Berry, el tipo de gravamen es una cifra coeficiente o porcentaje que, aplicado sobre la base liquidable, da como resultado las cuotas tributarias que la ley califica como cuota íntegra, aventurando así que sobre esta es posible aplicar reducciones cuando así quede previsto en la ley tributaria respectiva. La aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible o liquidable da como resultado la cuota tributaria, distinguiéndose la doctrina en 3 aspectos. La cuota íntegra, esta es la resultante de aplicar el tipo de gravamen a la base tributaria. La cuota líquida resulta de aplicar sobre la cuota íntegra la reducción prevista en la ley reguladora de cada tributo, lo que indica que una vez que se trata de un concepto selectivo para determinar tributo que es posible encontrar en todos los que integran el sistema tributario, la cuota diferencial es el resultado de traer de la cuota líquida los pagos fraccionarios, las retenciones e ingresos a cuentas que se hayan venido efectuando por cuenta la obligación tributaria principal. Gran Lozano define a las cuotas tributarias como la cantidad resultante de aplicar los tipos de gravamen a las bases imponibles. No es siempre la cantidad a ingresar al ente público, pues la ley puede prever aumentos y disminuciones en atención a distintas finalidades. En cuanto a la clasificación de los impuestos aduaneros, el Estado puede proteger su comercio exterior imponiendo a las exportaciones y sobre todo a las importaciones
tarifas aduaneras o comúnmente conocidas como gravámenes aduaneros o derechos aduaneros. La actividad se vive en un mundo muy globalizado en donde evidentemente el dominio más importante de las actividades del Estado queda sometido al comercio exterior. Debido a ello es importante el desarrollo de ciertos factores de competencia comercial y en especial aquellas ventajas competitivas de las mercancías para que éstas puedan tener una mejor posición en el ámbito del mercado internacional. Respecto a la clasificación de los impuestos aduaneros, podemos mencionar en primer lugar el impuesto al valor agregado. Este impuesto grava las mercancías una vez haya sido introducida al país para ponerla en las mismas condiciones que las mercancías nacionales respecto al impuesto interno. Este impuesto es acumulativo, ya que la tasa del 15% se aplica al valor CIF, más toda cantidad adicional por todo impuesto, arancelarios de consumo o no arancelarios que se recaudan al momento de las importaciones, incluyendo los gastos que fijen la póliza de importación o formulario aduanero correspondiente. El impuesto selectivo de consumo es un tributo de aplicación selectiva que grava la enajenación de mercancías de producción nacional e importación de bienes clasificados conforme a la nomenclatura del sistema arancelario centroamericano SAC. Cuando nos referimos en este impuesto a la tasa ad valorem, son aquellos impuestos o gravámenes donde se establece un porcentaje fijo del valor del bien importado o exportado, incluyendo o excluyendo los costos de transporte. Podemos ejemplificar que aplicar el 1% a todos los autos europeos excluyen los costos de transporte. La tasa por servicio a la importación, podemos referir que este impuesto, las importaciones definitivas de mercancías también están sujetas a una comisión aduanera por servicios prestados por la Dirección General de Aduanas. Los derechos arancelarios a la importación son los gravámenes contenidos en el arancel centroamericano, o bien que todos conocemos sistema arancelario centroamericano SAC, y se aplica a la importación de mercancías sobre el valor CIF. Nicaragua otorga varias reducciones y exenciones de derechos arancelarios e impuestos en el marco del régimen de zona franca y del régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo y de facilitación de las exportaciones. Impuesto específico de consumo. Este impuesto grava la importación o internación de mercancía y la enajenación de mercancías de producción nacional cuando se pague o abone al precio de las mercancías o cuando se efectúe la entrega. Este incide una sola vez independientemente de la enajenación que pueda ser objeto de mercancía gravada. En la importación o internación de mercancía, el pago de impuesto específico de consumo se efectúa previamente a su retiro del recinto aduanero o fiscal. Los contribuyentes deben de liquidar este impuesto presentando la declaración dentro de los primeros 15 días subsiguientes del periodo gravado o en plazos especiales determinados administrativamente. Los aranceles temporales de protección. Este arancel se aplica al valor CIF de todas las mercancías importadas y se aplica independientemente de su procedencia. Se establece un calendario de grabación de las mercancías. Estas no estarán afectas a aranceles temporales de protección las siguientes mercancías. Las excepciones por disposiciones constitucionales, los equipos de computadoras, partes y accesorios de estos equipos, y el equipaje y menaje de casa. El impuesto de timbre fiscal, con la Ley de Justicia Tributaria y Comercial a partir del 1 de julio de 1997, se congloba este impuesto con el arancel temporal de protección en materia aduanera, quedando exenta del 5% las pólizas de importación y el formulario aduanero. Sujetos del derecho aduanero. El sujeto activo que tenemos y podemos hacer referencia que es el Estado y por ende acreedor de todos los tributos cuya aplicación correspondan a la aduana. El sujeto pasivo es quien en virtud del caucador u otras leyes debe de cumplirlas en calidad de contribuyente o responsable. Dentro de estos sujetos pasivos se encuentran los agentes aduaneros.
Los agentes aduaneros es un profesional autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para actuar ante una aduana por cuenta ajena como gestor habitual de las operaciones aduaneras de todas las denominaciones en todas sus fases, actos y consecuencias del despacho. En el artículo 129 del Cauca 1 regula las actividades que podrán ejercer siempre y cuando sean acreditados a satisfacción del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El artículo 98 del Cauca 1 establece los requisitos para ser un agente aduanero. Entre estos podemos mencionar tener la nacionalidad de alguno de los estados signatarios del Cauca, ser mayor de edad, hallarse en pleno goce de los derechos civiles, ser de notoria buena conducta, tener domicilio en el país, no tener cuentas pendientes con el fisco y haber cursado la enseñanza media o secundaria o tener preparación equivalente.